Empezamos con George Giudice, al que pues no puedo más que recomendar la lectura de al menos dos de sus trabajos que yo considero fundamentales. El de Política Cultural, publicado a medias con Toby Miller, y el que acabo de citar, Tecnología, Música y Experiencia, del año 2007, con un enfoque más ensayístico y más incluso literario. Es un texto precioso, ambos editados en Gedisa, y pues son simplemente una pequeña pizca de la capacidad analítica, investigadora y propositiva del profesor Giudice. George, cuando quieras, tienes media hora. Bueno, muchas gracias, Rubén. Y también quería agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza, al Centro de Historia y a la Fundación Creanta. Quisiera comenzar refiriéndome a dos presentaciones de hoy. En primer lugar, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con Alan Scott. En el Observatorio de Comunicación e Industrias Creativas que dirijo en la Universidad de Miami, venimos mapeando la relación entre la especulación inmobiliaria y el surgimiento de las industrias creativas. Y el resultado es justamente lo que dice Scott. La fase actual del capitalismo ha producido una dualización demográfica. Por una parte, el cognitariado, como lo llama él, y por otra, la clase servil que la mantiene, que le sirve. La segmentación en Miami es muy pronunciada. Cuando se reventó la burbuja inmobiliaria, quedaron varias torres de condominios vacíos y la pérdida de empleo ha sido brutal. Las campañas de atracción de las clases pudientes vienen expulsando a los residentes de bajos ingresos, donde se han instalado los clusters de diseño y de artes. Pueden ver acá, como podéis ver, el ingreso medio de los pobres no es suficiente para alquilar ni un estudio, es decir, un departamento sin un cuarto. Ustedes pueden ver, vosotros podéis ver aquí cuánto cuesta un departamento de 0 dormitorios y cuánto es el ingreso medio en estos barrios donde viven los afroamericanos, los haitianos y algunas otras poblaciones pobres que en todo caso están siendo desplazados, como ven acá en los dos círculos rojos, donde está el diseño de el distrito de diseño, que es un cluster de diseño, y el Arts District, que son como 2 kilómetros con más de 100 galerías de arte. En segundo lugar, quisiera hacer eco de las palabras de Danilo Santos da Miranda respecto a cierta tendencia a romantizar las favelas, pues mi ponencia tiene que ver justamente con innovaciones que se ensayan en las favelas y que no habría que entender como una estetización de la miseria. Como tengo poco tiempo, no haré más comentarios acerca de las teorías de las ciudades creativas o de la clase creativa, que en todo caso se ha comentado muy inteligentemente hoy. En otras ocasiones he intentado explicar por qué esas teorías son evidentemente inaplicables en la mayoría o en casi todos los contextos latinoamericanos. Estoy pensando sobre todo en las teorías de Richard Florida. En esta presentación quiero detenerme en las respuestas de lo que Scott llamó la clase servil, de su resistencia y su proactividad a seguir siendo servil. No voy a abordar los casos más obvios de esa resistencia, como serían los piqueteros, los ocupas, el movimiento de los sin tierra. Puesto que estamos en un encuentro que se ocupa de la creatividad, quiero presentar ciertas innovaciones desde abajo, que además no se acomodan a uno de los principios de la llamada clase creativa, es decir, que es altamente clasificada. Las iniciativas a que me referiré las ponen en operación en su mayoría actores sin capacitación formal, pero quiero enfocar también otros recursos de esos actores. Sin entrar en detalles, quiero hacer el siguiente planteamiento, que en la transición a la democracia en Brasil a lo largo de los años 80 y 90, las nuevas formas de organización, muchas introducidas por ONGs y métodos de organización comunitaria, a veces impulsadas por la cooperación internacional, condujeron a buscar soluciones a los graves problemas de ciudades brasileñas.
Desde luego, estos problemas no han desaparecido, pues su origen no están en las comunidades, sino que son estructurales, en gran parte debidos a la corrupción en las élites, sobre todo en las fuerzas policiales e inclusive en las fuerzas armadas. Los ataques de los narcotraficantes en Río de Janeiro de estos días nos recuerdan de esta realidad. Quieren sembrar pánico para así descarrilar las preparaciones en este momento de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en el 16. Se trata de una represalia por el éxito de una nueva unidad de las fuerzas, una nueva iniciativa de las Fuerzas Armadas, las unidades pacificadoras. El éxito que ha tenido en las favelas del centro de la ciudad, justo como medida para mejorar la cara de Río de Janeiro, y ya en el pasado ha habido otras iniciativas para borrar a los favelados, ¿no? Es decir, muros que se han puesto a lo largo de las carreteras, cosas por el estilo. Algunas de las iniciativas a que me refiero, iniciativas culturales y creativas, surgieron precisamente para sacar a los jóvenes del narcotráfico, pues suelen morir antes de llegar a los 20 años de edad en las riñas entre las bandas rivales o en las redadas policiales que a menudo toman a cualquier joven negro por traficante. Antes de seguir, quisiera decir que el modo de presentación hoy se asemeja más al trabajo de un antropólogo que el del sociólogo o el economista. Para entender el fenómeno creo que se necesita una descripción densa de las innovaciones de estos actores. Comencemos en 1993, cuando se hizo famosa la favela Vigario Geral. Sí, voy a centrarme ahí por el momento. Debido a la masacre de 21 habitantes por parte de la policía que balaceó indiscriminadamente a los ciudadanos inocentes en busca de la venganza contra los narcotraficantes que controlaban la favela y que habían matado a 4 de sus colegas el día antes, cuando los policías entraron no para mantener el orden, sino para capturar las drogas, los narcóticos de los narcotraficantes y luego revenderlas. Bueno, en 17 años la situación ha cambiado sobremanera en la favela Vigario Geral, y no se debe ese cambio al liderazgo público, es decir, a los políticos, ni a los inmuebles icónicos, sino que se haya puesto un Guggenheim de Bilbao en Vigario Geral, ni a la invasión de ingenieros de software o al cognitariado, ni a los diseñadores, ni a los arquitectos. Más bien, hoy en día llegan algunas de esas clases creativas a conocer Vigario Geral, si bien nunca para vivir ahí, pues sigue siendo una favela habitada por las clases C y D. ¿A qué se debe el auge de Vigario Geral? La puesta en operación de la conectividad en complejas redes de apoyo y de la lideranza de individuos que soñaban con cambiar la realidad de la favela. No buscaron cambiar la imagen, sino el tejido social mismo de su comunidad. No se trata de una iniciativa de branding, ¿no? Y si bien sigue habiendo violencia debido al narcotráfico, no obstante la realidad y la imagen de Vigario Geral han cambiado, si bien siempre con el peligro de recaer en la violencia. Vigario Geral en estos días no fue una de las favelas involucradas en la violencia. Si bien las teorías de las ciudades creativas no son muy válidas para situaciones como estas, ¿no?, en Río de Janeiro, que ya es una ciudad sumamente segmentada, no hacía falta que se establecieran políticas de ciudad creativa para segmentarla. De hecho, en el año 94, un periodista escribió un libro muy importante que se llama Ciudad Dividida, ¿no?, Zuenir Ventura, para referirse a la situación de Río de Janeiro y muchas otras ciudades brasileñas. En primer lugar, si bien estas teorías de las ciudades creativas no son muy válidas para situaciones como las de Vigario Geral, eso no quiere decir que la cultura, la comunicación y la cooperación no sean factores de cambio en estos contextos. En primer lugar, se viene presenciando un auge y una valorización de la cultura de las favelas y de las periferias del Brasil.
ya no la estetización de la favela como en la película Orfeo Negro. Por cierto, otro cineasta, Cacá Diegas, hizo una versión crítica llamada Orfeo, más o menos rebatiendo la versión romántica que había hecho Camus. La organización cultural y comunicativa pertenece más bien a otro factor que quiero señalar y que he comentado más detalladamente en otro libro, El recurso de la cultura. Los líderes de las iniciativas culturales en las periferias han aprendido a organizarse bien entre sí y además reticularse con otros actores de otras áreas y de todas las disciplinas en el entorno de Río de Janeiro. Y en tercer lugar, y también las periferias se han valido de las nuevas tecnologías para incidir en los medios. Esto me parece muy importante porque los jóvenes de las favelas están presentando otra imagen que no es la imagen que los noticieros o que los romantizadores de las favelas han presentado de ellos. Sus expresiones culturales cada vez más interesan a las otras clases sociales, lo cual les proporciona cierta ventaja en las negociaciones con las grandes industrias culturales, ya que tienen la capacidad de difundir su trabajo por un sinnúmero de circuitos alternativos. A pesar de las brechas digitales, en las favelas hay gran capacidad de diseminar las expresiones culturales a través de internet, de televisiones y radios web, etc. No obstante, la televisión abierta y de cable sigue reinando entre la mayoría de los brasileños, razón por la cual cada vez más estos actores buscan ganar protagonismo en la televisión. Un ejemplo que luego voy a mostrar el video es el programa Conexiones Urbanas del coordinador del grupo cultural Afro Reggae, que ha promovido la apertura de Vigario Geral al resto de Río de Janeiro. Es decir, las favelas por lo general no son muy fáciles de entrar. Es decir, una persona blanca de clase media no entra en la favela por cuestiones de peligro, ¿no? Pero en Vigario Geral se está creando una apertura, no al turismo de favela, sino al trabajo social. Puedo ejemplificar estos puntos con una brevísima historia de Afro Reggae. Luego de la matanza antes referida, el coordinador de Afro Reggae, José Junior, se propuso crear un espacio a partir de la cultura y darles, mediante ese espacio, una alternativa a los jóvenes favelados que se encontraban entre la espada de los narcotraficantes y que los reclutaban como carne de cañón para vender drogas, y la pared de la policía, que presumía que todo adolescente negro es un delincuente. Como DJ, Junior había sido un DJ, optó por la música que más gustaba a los jóvenes de la favela, que es el funk y el rap. Creó una banda de percusión que con el tiempo fue incorporando otros instrumentos y músicas. En el contexto de la grave crisis de violencia de mediados de los años 90, Junior entró en una red de actores diversos que colaboraban en estrategias para eliminar la violencia. Entre ellos estaban los líderes más creativos de las llamadas acciones ciudadanas. Por ejemplo, la Acción Ciudadana contra el Hambre de Bechiño, una figura muy importante, y también la Acción contra la Violencia Viva Río de Rubén César Fernández. Y también en esta red, periodistas de prensa y televisión, funcionarios públicos, abogados y sobre todo grandes personalidades del mundo de la cultura y las artes, algunos de los cuales, como los músicos Caetano Veloso y Gilberto Gil, y la actriz y animadora de televisión Regina Casé, la funkeira, la cantante de funk Fernanda Abreu, el rapero Envy Bill, y el productor y antropólogo Hermano Viana se convirtieron en padrinos de estos jóvenes. Estos y otros ofrecieron pasantías para que los jóvenes se profesionalizaran en música y en medios. Al cabo de 7 años ya estaban preparados para lanzar su primer CD, Nova Cara, que se refiere a la nueva cara de la favela,
y que usa la cultura para combatir la exclusión. En 2006 lanzaron su segundo CD, Ningún motivo explica la guerra, y en la actualidad están grabando su tercer CD. Junior, el coordinador, y su amplio circo de colaboradores fueron multiplicando las bandas y otros actos como las tropas de circo y de teatro. Es decir, están funcionando como un centro cultural, pero no creado por la institucionalidad pública, sino por ellos mismos. Y claro, con los recursos que vienen de los colaboradores en red. Y ya en los primeros años de la existencia de Afro Reggae fueron llevando sus obras a otras favelas donde hacían conciertos, pero también talleres con los habitantes. Talleres donde hablaban del problema de la droga, la educación, cómo poder salirse de esa relación con el narcotráfico. También llevaron sus actos a la televisión y a través de una red de colaboradores constantemente en expansión, lograron llevar sus conciertos a capitales europeas, latinoamericanas y estadounidenses. Eso les dio una enorme visibilidad y legitimidad, que es justamente lo que se necesita hoy en día para sentar una base para la intervención pública. Es decir, no pueden ser invisibles, tienen que presentarse. Y tienen que presentarse en sus propios términos y no en los términos que les crea la prensa. Hoy en día son una gran empresa, hay que tener en cuenta, que maneja 12 bandas, otras tantas compañías de circo, de teatro, programas educativos y un nuevo centro cultural que costó 6 millones de reales, más o menos 3,5 millones de dólares o en euros 2,5 millones de euros que ellos ganaron, ¿no? Contribuyen además el 30% de sus ingresos, ellos son empresa, a su ONG, que junto con subsidios, donaciones y otros ingresos financia el trabajo social en las favelas de Río de Janeiro, que tiene que ver no solo con cuestiones de entretenimiento y cultura, sino con educación, capacitación, etc. La importancia de Afro Reggae no radica solo en el hecho que buscan dar una alternativa a los jóvenes favelados, reside más bien, mucho más importante, a mi ver, en la articulación a lo largo y ancho de la sociedad carioca, brasileña y también internacional, pues así se busca dar valor a estos jóvenes en estas redes. Cabe decir que a lo largo de los años se vienen capacitando los jóvenes junto con el coordinador y otros jóvenes que crean nuevas iniciativas, sea en música, en nuevos medios, en publicidad, en servicios sociales. Esta labor de conexión y apertura de espacios públicos son de lo más importantes en la constitución de una cultura con pretensiones a la igualdad. Digo con pretensiones porque Brasil está muy lejos de una socialdemocracia equitativa. Si bien el gobierno actual ha logrado sacar a 20 millones de habitantes de la pobreza en los últimos 8 años de su gestión. Es decir, el entorno de los últimos 8 años en cuestiones de gestión pública ha sido muy importante para parte del trabajo que llevan a cabo estos jóvenes en las favelas. El trabajo de Afro Reggae, como el de otros colectivos en las favelas, Noise do Morro, que es una iniciativa parecida a Afro Reggae, solo que trabajan con teatro en las favelas, en muchas favelas. Central Única de las Favelas, que es otra iniciativa que proporciona, entre otras cosas, equipamientos de cine y de video, donde los residentes pueden hacer sus propias narrativas acerca de su vida. Y de hecho, una de las primeras muy importantes fueron las que hicieron respondiendo a la imagen que Ciudad de Dios creó de Ciudad de Dios, porque algunos de los fundadores de esta ONG son de Ciudad de Dios y entonces respondieron directamente a la manera en que fueron representados en la película. Y también el Observatorio de las Favelas, que aprovecha las expresiones culturales, todas estas iniciativas, para incidir en espacios públicos que trascienden su localidad, atrayendo así a otras clases, si bien no para convivir en sus barrios, pero sí para colaborar.
Contra la segmentación que prevalece, estas iniciativas buscan la sociabilidad y hasta cierto punto han logrado establecer, reticular a colaboradores de todos los sectores de la ciudad. Esa capacidad de convocatoria no se logra solo con la acción interpersonal, también requiere de una proyección mediática, como ya dije. Por una parte, se logra construir o ampliar una visibilidad positiva para los habitantes de las áreas segregadas y también generar otro tipo de discurso sobre la periferia, adueñándose, por así decir, del encuadramiento de sus valores, sus modos de vida, sus expresiones, en fin, su cultura. El antes mencionado programa televisivo Conexiones Urbanas del coordinador de Afro Reggae, José Jr., ejemplifica estas aseveraciones. Y aquí tengo que salir porque la tecnología no cooperó y pasar el video. Este es Conexiones Urbanas. No hay sonido. En el mundo de hoy, más de 1.000 millones de personas viven en periferias. Se ven muros, alarmas, perros guardianes que son parte del paisaje urbano. El apartheid social, la inercia del miedo, la falta de información, el prejuicio. Esto no es un programa de televisión. Es el brazo televisivo de un movimiento sociocultural. Es el coronamiento de una trayectoria que finalmente llega hasta la televisión y a través de ella se articulan los próximos pasos. El objetivo es crear un puente en donde se integren las clases sociales diferentes, negro, blanco, rico, pobre, y todo el mundo se encuentra a la misma conexión. A partir de ahora vas a conectarte al pensamiento más innovador en salud, educación. ¿Cómo salgo de esto? En salud, educación, medio ambiente, arte, tecnología social y sobre todo paz. Esto es Conexiones Urbanas. En estos programas, Junior entrevista a innovadores en todas las áreas de la vida social. Lo que quiero mostrar aquí es que son las clases faveladas mismas que están manejando cierta innovación cultural, social, a veces tecnológica. En otro de los programas de Conexiones Urbanas, vemos justamente el planteamiento sobre la innovación. Dice, un emprendedor es un tipo que hace que las cosas acontezcan. Un tipo que inventa una cosa desde cero y la pone a girar. Hoy Conexiones Urbanas tira el puente entre Río y Sao Paulo, entre el mayor fomentador de la cultura funk en el Brasil y un joven empresario paulista. Dos emprendedores de universos opuestos, pero con una meta común, la inclusión social. Junior y los jóvenes de Afro Reggae pueden codearse hoy en día con emprendedores innovadores sin haber terminado la secundaria en la mayoría de los casos. Es decir, otra cuestión que mucha de la innovación viene de gente que no pertenece a ese constructo de la clase creativa que es altamente calificada. Creo que es este. No. Acá. Volvemos. La gestión de Afro Reggae y los otros colectivos que he mencionado genera ingresos, desde luego. Ya hace 6 años, la rama empresarial de Afro Reggae generaba 6 millones de reales por año, 1 millón provenientes de la comercialización de productos de vestuario y de eventos, y emplea directamente a 170 personas, muchos de ellos de clase media, como sus promotores, algunos promotores y abogados. Es decir, vemos una situación inversa donde unos jóvenes de favela contratan a gente que se parece a nosotros con traje y corbata, etc. Además, creó el programa Empleabilidad en alianza con instituciones financiadoras como el Banco Santander, que confían en la efectividad de Afro Reggae para conectar a miembros de su comunidad local con empleos legítimos. En agosto de 2010,
empleabilidad y contaba con 1.125 personas con contratos formales y derechos laborales, 685 de ellos exprisioneros o individuos antes involucrados en actos criminales. Afroreggae tiene actividades en 61 favelas y en muchas ciudades alrededor del mundo, con el apoyo de decenas de fundaciones, empresas y gobiernos municipales. Más allá de los beneficios que generan para estas comunidades, también aportan una serie de instrumentos de efectiva democratización a los diversos actores que transitan por la red. Un buen ejemplo es la intervención de Afroreggae en las políticas de seguridad. A partir de su experiencia como negociadores de conflicto, ahí ya perdí el orden, estoy en la 18, perdón. A partir de su experiencia como negociadores en conflictos por necesidad, porque viven entre narcotraficantes y policía, y de su búsqueda de concientizar a la policía acerca de los abusos policiales cometidos en las favelas, Afroreggae entró en un proyecto que se llama Proyecto Juventud y Policía, un programa diseñado conjuntamente con el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Cándido Méndez y la Secretaría de Defensa Social para trabajar con cuerpos policiales y reformar el concepto y la práctica de seguridad. Para dar una idea de la densidad de las redes que fomenta y en que participa Afroreggae, cabe mencionar que el proyecto Juventud y Policía también involucra a Luis Eduardo Suárez, entonces, cuando se formó, secretario de Seguridad de Río de Janeiro y luego coautor con 2 policías de la novela El Ichi da Tropa, que quizás conozcan la película en que se basa en esa novela, Tropa de Élite, ¿no? Además, Suárez, el exsecretario de Cultura, que luego se hizo secretario de Seguridad de Río de Janeiro, luego pasó a ser secretario de Seguridad de Nova Iguazú, de la cual voy a hablar luego, dentro de un minuto. Sí, bueno, quizás más rápido. Suárez también colaboró con otro padrino célebre de Afroreggae, el rapero Envy Bill, el que está aquí enfrente, en unos estudios sobre el impacto, y estos son jóvenes y el productor que nunca terminaron la secundaria, que han hecho varios estudios, ¿no? También se hace investigación a partir de estas iniciativas de favelados, ¿no? Acerca de los niños en el narcotráfico. Y con el productor Celso Ataíji, que está atrás con la camisa roja, escribió 2 libros sobre uno que se llama Cabeza de Porco, que en la jerga carioca quiere decir problemas sin soluciones, que son los problemas, ¿no?, típicos de esta ciudad, y Falcón, un narcotraficante, y la participación de las jóvenes, de las mujeres en el tráfico. Celso Ataíji, a su vez, es el fundador de Central Única de las Favelas, o CUFA, que ya mencioné, que como Afroreggae es una iniciativa mixta entre empresa, tiene un sello de hip hop y una productora de audiovisual y una organización sin fines de lucro dedicada a la acción social. CUFA pone a la disposición de los moradores varios equipos de video y les ofrece capacitación y espacios de proyección y comentario. Como explica el sitio de CUFA, CUFA es una organización nacional que surgió de la unión de jóvenes de varias favelas de Brasil, especialmente jóvenes negros que buscaban un espacio en la ciudad para expresar de diversas formas sus inquietudes e intereses. En su mayoría pertenecían al movimiento hip hop o estaban influenciados por él. A partir de diferentes encuentros descubrieron que juntos sus capacidades crecían, etcétera. Como falta de tiempo no termino la cita. Otro integrante de Afroreggae, Ezio Sales, ex jefe de prensa de Afroreggae, luego integrante del consejo editorial de la revista Conexiones Urbanas, que vimos, es ahora el secretario de Cultura de la ciudad de Nova Iguazú, donde Luis Eduardo Suárez ha sido el secretario de Seguridad. Es una pequeña ciudad que queda al noroeste, a 1 hora al noroeste de Río de Janeiro.
Fue vicesecretario del secretario de Cultura, que fundó 2 proyectos, los más interesantes que yo conozco en barrios periféricos. La Escuela Libre de Cine es un modelo de política cultural para la nueva época, porque se trata, bueno, no voy a entrar en detalles, pero capacitan a los jóvenes, es decir, han hecho un acuerdo con el sistema educativo de que por la mañana van a la escuela y aprenden matemática, escritura, etcétera, pero por la tarde consideraron que hoy en día se necesita una capacitación en audiovisual y nuevos medios para ser un ciudadano de hoy en día. Y esto en un barrio muy pobre, ¿no? También fundaron la Escuela Libre de Música Electrónica. Esta sirve también para hacer las bandas sonoras de las películas y ya han ganado varios premios, ¿no? Ya llevan 4 o 5 años de operación y reciben, como también son parte de estas redes complejas de colaboración con cineastas importantes y músicos que ayudan para que los jóvenes se capaciten. A su vez, Ezio, el secretario de Cultura, que trabajó con Afroreggae, creó un programa de circulación de libros y democratización de la lectura. No voy a entrar en detalles porque no tengo tiempo. Y a su vez, otra actora, este es del sector universitario, Eloisa Buarque de Holanda, promueve todos estos proyectos desde la clase media, diseminándonos en una serie de libros que se llama Tramas Urbanas, donde casi todos los actores que he mencionado han publicado sus libros, ¿no? Libros que son muy importantes porque también hablan de sus modelos de gestión y sus modelos de negocio. Estos son algunos de los cuales menciono. También tienen operaciones en Sao Paulo, por ejemplo. Hay 80 lugares donde se lee poesía en voz viva, lo que se llama sarao en portugués. Este es el libro de Cooperifa, uno de los más importantes, Cooperativa de la Periferia, que también colabora ahí, ¿no? Bueno, podría seguir tirando del hilo de estas redes de intermediarios que abren espacios y surcen esfuerzos, pero concluiré con otra enorme red que ha dinamizado las ciudades periféricas del Brasil. Debido a la dificultad de producción y diseminación, un grupo de estudiantes en la ciudad periférica de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso, yendo hacia Bolivia, empezó a intercambiar servicios, grabación, diseño, etcétera, promoción y notas de prensa, sin cobrar. Al poco tiempo, acuñaron su propia moneda, el cubo, el que vieron ahí, que fue aceptada en negocios, restaurantes y eventualmente en bancos. Luego de esta experiencia se van formando otros puntos con la asesoría de Cuiabá, de esta ciudad, y al poco tiempo surgen puntos fuera del eje, un circuito fuera del eje, el eje siendo Sao Paulo y Río. Y estas iniciativas se organizaron en ciudades periféricas que por lo general no tienen el acceso a las grabadoras, a las televisoras, etcétera, y entonces buscaron su manera de promocionarse desde las periferias. Y hoy en día han surgido puntos en muchas otras ciudades, bueno, de hecho en 50 ciudades, con sus puntos fuera del eje que organizan festivales, tiradas de CD, grabación, capacitación, no solo en música, sino en todas las competencias que fueron adquiriendo en organización, difusión, promoción, contabilidad alternativa, esta última que les permite administrar y aprovechar su patrimonio de trabajo, es decir, su modelo de gestión, que además han embalado y lo han puesto en internet con software libre para que otros grupos puedan valerse de ese modelo de gestión. Todas estas, como dije, estas competencias operan con software libre, programas de software libre. Podría decirse que han dinamizado un mercado alternativo de colaboraciones, sumando cada vez más pequeñas iniciativas periféricas, ya no solo de música, porque han pasado de la gestión de productos a la gestión en sí misma para otros. Y han entrado en Uruguay, en Argentina, están ahora trabajando en Centroamérica, tratando de reproducir esos esfuerzos en esos lugares también periféricos. Bueno, para decir que también manejan más de 1000 bandas y también generan millones de reales al año.
No debe sorprender que el Circuito Fuera del Eje y CUFA se han unido para integrar estos dos, los que trabajan en la periferia de las favelas negras y los que trabajan en la periferia de las ciudades más pequeñas alrededor del Brasil, se han unido para integrar a los jóvenes de clase media de los barrios periféricos en una nueva visión para el país. Cabe añadir que están creando su propia universidad, esta es la última iniciativa, para investigar y propagar conocimientos logrados en la práctica, sobre todo investigación en economía solidaria, ¿no? No tengo tiempo para seguir dando ejemplos, y hay muchos más. Simplemente quiero referirme al argumento que articulé al comienzo. Hay una enorme creatividad en las favelas y otros contextos periféricos. Los jóvenes a que me he referido han logrado innovaciones que no han podido ni imaginar muchos egresados de universidades y que ahora son tema de investigación, como lo es también la economía solidaria. Ya se está escribiendo tesis y disertaciones de doctorado sobre estos chicos que nunca terminaron la secundaria. No he hablado de grandes equipamientos, de inmuebles insignes, de miles de millones de generación de ingresos, ni de la elitización de zonas urbanas, pero creo que he mostrado que un espacio público, aun en condiciones de violencia, puede ser construido y disfrutado por los habitantes locales, with a little help from our friends, de sus redes de colaboradores, entre ellos, y pena que no puedo entrar en detalles, el Estado también, y su programa Puntos de Cultura, que según su creador, Celio Turino, representan ese punto de mediación entre vida y sistemas, promoviendo una acción comunicativa entre ellos. Lo que proporcionan los puntos de cultura es un apoyo a, en este momento, más de 4.000 iniciativas en el Brasil, y les apoyan con equipamientos multimedia y dinero, ¿no? 10.000 reales, equipamientos de multimedia, para que también puedan entrar, ¿no?, en la nueva época del conocimiento y convertirse en, ¿cómo decirlo?, cognitariado desde abajo. Muchas gracias.